Hoy en día manejo un proyecto que me inventé hace unos 10 años, Sí, que se llama la musiconomía, sí, que lo que busca es entender cómo las leyes de la música, sobre todo la música occidental, tienen parecido con cómo funcionan la forma como nos relacionamos como personas, y hago mucho énfasis en la forma como se relacionan las personas dentro de un contexto corporativo. Entonces, toda la analogía que tiene que ver con la dirección de orquesta, con la orquesta sinfónica, con música clásica, pero también con el jazz y los ensambles populares, lo extrapolo al contexto de nuestras relaciones para efectos de entender cómo nos estamos relacionando, buscar que la gente aprenda a escuchar, a liderar y a empoderar a equipos de trabajo a través de la música, a partir de cómo los músicos hacemos música y a partir de cómo la música funciona. Eso es lo que hago con la música. Lo he llamado musiconomía, como te dije antes, y por eso la gente en el medio y en las redes sociales me conoce como el musiconomista. hola, hola, comunidad de la industria, hablando de la industria musical. Bueno, hoy venimos con un invitado llamado Ricardo Gómez. Él nos va a comentar un poquito más de lo que hace y como como se los dije en algún tiempo, no solamente los artistas viven de la música en conciertos. Hoy viene un invitado que vive de la música, que hace música y eh, no solamente gana en conciertos, gana en otras cosas más. Él habla, es más, él habla en sus canales digitales de otro tipo de regalías que a ustedes les debe interesar demasiado, como siempre se los he dicho acá. Sin nada, les voy a presentar a Ricardo Gómez. ¿Cómo está, Ricardo? Hola David, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Aquí, feliz por tenerte aquí, Gracias. porque cuando yo vi tu contenido, yo dije, no, lo voy a escribir y vamos a tenerlo acá. Y parte en el programa se los había prometido pues a la comunidad que tenemos acá, de que íbamos a traer a alguien o de que íbamos a traer un personaje que no hiciera conciertos, pero que por lo menos generara ingresos o otra parte de ingresos que genera la música, porque pues todo el mundo piensa que si tú no te paras en una tarima, no comes. Y pues Correcto. no es así, ¿cierto? Cierto. Entonces, nada, Ricardo, cuéntanos qué haces, quién eres. Bueno, te cuento, yo me dedico hoy en día yo soy músico empírico. Tengo hace unos 10 años un proyecto que busca que a través de la música le ayude a una de las personas a desarrollar capacidad en lo que comúnmente se llaman habilidades blandas, que son todas aquellas habilidades que no se aprenden en la universidad y que son las más apropiadas para relacionarnos con personas. Habilidades de escucha, liderazgo, empoderamiento. Y encontré con la lúdica de la música una analogía muy pertinente para entender cómo funcionan nuestras relaciones a partir de cómo funciona la música y de cómo funcionan los músicos en el escenario. A esa metodología la llamé musiconomía y me considero el primer musiconomista en el mundo, y por lo menos en el mundo de habla hispana, porque hay otras personas ya hablando de estos temas a nivel mundial, como Benjamin Sander o el maestro Nuremberg en Estados Unidos, que son directores de orquesta y que a través de trabajo de la dirección de orquesta le hablan a líderes corporativos para saber cómo hacer que sus relaciones empresariales sean mejores, pero no porque las vuelvan más productivas desde las fórmulas que hay para ser exitosos, sino de cómo extrapolan cómo funciona una orquesta y lo llevan al lado corporativo, porque desde la música no solamente es un elemento que entretiene, sino que da muchas herramientas para mejorar nuestra forma de relacionarnos y desarrollar la habilidad principal que debemos tener todos los seres humanos para ser mejores, que es la habilidad de escucha. Y nunca aprendí a escuchar como lo hace un músico en el escenario, ni siquiera con un psicólogo o un abogado, que son de esos profesionales que se supone escuchan muy bien, pero los músicos fueron los que me enseñaron a escuchar. Entonces me dedico a diseñar contenido, talleres y conferencias que hablan desde la música, de escuchar, liderar, empoderar, desarrollar talento y tener conversaciones efectivas. Ok, cuando tú dices que eres el único de habla hispana,
¿por qué crees que eres el único? O sea, ¿qué pasa? Tú comentas y tú dices que hay hay otras personas haciendo lo mismo, pero en otro idioma, ¿cierto? Sí. ¿Por qué en habla hispana de pronto eres el único? ¿Por qué piensas que eres el único? Pienso que soy el único porque soy el único que desde el concepto de musiconomía habla de liderazgo, escucha, conversaciones efectivas, empoderamiento a partir de la música. Ok, Hay otras personas, por ejemplo, hay una persona que se llama Ricardo Jaramillo, que es el director de una orquesta en Bogotá que se llama, creo que se llama la Nueva Filarmonía, creo que es, y él a veces da charlas sobre el liderazgo a través de la dirección de orquesta, pero la forma como él habla de eso no es igual a la como yo lo hablo. Y si tú buscas en internet la palabra musiconomía, seguramente si estás en Latinoamérica te vas a encontrar con mi página web de primero. Hay unos ok, muchachos que tienen un podcast en España que hablan de la musiconomía también, utilizan el término musiconomía para hablar de la industria de la música, pero ahí sí no hablan nada de lo que yo hablo, sino habla de cómo funciona la música y de cómo ser productivo y hacer dinero desde la industria de la música. Eso es lo que me hace a mí sentir que soy el único. Y hay otra razón, y es que si uno no se siente único, no le van a encontrar diferencial. Y por eso, en lugar de mostrarme como un coach común y corriente, porque me certifiqué como coach, me muestro como musiconomista para hacerle ver al mercado una cosa cierta. Soy el único que desde la música puede desarrollar procesos de coaching diferentes a la musicoterapia y la musicología y todo ese tipo de cosas que se desprenden de la música. Por eso hablo de que soy el único. ok, ok. Bueno, cuando tú dices que aprendiste a escuchar en la música, ¿uno cómo aprende a escuchar en la música? Mira, la música, para hacer música necesitamos escuchar para saber qué es lo que estamos recibiendo, pero sobre todo saber cómo estamos reaccionando a lo que estamos recibiendo. Cuando los músicos escuchan, escuchan en disposición de construir colectivamente. Y al estar en disposición de construir colectivamente, casi que de inmediato, disponen su mente y su cuerpo y su emoción a la empatía, que significa trabajar con otros, independiente de quiénes son los otros que están trabajando ahí. Cuando digo independiente de quiénes son los otros es cómo me cae el otro, porque muchos músicos tenemos un ego muy alto y desde ese punto de vista siempre queremos ser mejores que otros. Pero cuando estamos en el escenario y en colectivo, la escucha se dispone siempre para reaccionar de la manera más positiva a la construcción colectiva. Porque escuchar es una forma de descubrimiento que permite recibir toda la información posible antes de decidir cómo emocionarnos. Y eso es lo que hace muy bien un músico. Un músico, por ejemplo, en el escenario no tiene tiempo de tomarse las cosas de manera personal, no tiene tiempo de tener presuposiciones que tergiversen la comunicación, son conscientes del entorno en el que están y son conscientes de que siempre el trabajo es colectivo. Ok, va pues, o sea, es verdad lo que dices y lastimosamente la industria sufre mucho de eso en la parte musical, ¿no? Eh, es que tú, si tú eres mi amigo, te llevo en en la buena, como dicen por ahí, pero si no, eh, te llevo en la mala, pero cuando hacen un show, pues esas diferencias se quitan, ¿no? Correcto. Bueno, yo te estaba buscando, como me dijiste, que buscara la palabra musiconomía. Y sí, Ajá, señor, sí, el primer resultado nunca te había encontrado por este celular. Es tu página, después va libro de Ricardo Gómez Garzón, correcto, que es el que mío. es cómo gestionar el talento El humano a talento a través de la través de la música. música, que se llama Va un musiconomía. Linktree y bueno, o sea, la tienes clara. Con razón eres el único, el número uno. O Por eso, sea, y te digo, en Latinoamérica, porque si esa búsqueda la haces en España, por ejemplo, seguramente aparecerá Musiconomía, este podcast del que te hablé. ok, ok. Pero a mí me Sí, interesa el mercado latino. Realmente ese es el que por ahora es el que estoy trabajando. pues mira, Ricardo, que yo te comento algo. Eh, de pronto nosotros no nos la creemos, nosotros aquí en Latinoamérica, pero la música se escucha, pues primero es un lenguaje mundial, ¿no? Y segundo, que la mayoría de talentos, si te das cuenta,
son o mexicanos o argentinos, mira por ejemplo Ujú. Tini, mira, o chilenos, ¿sí? Eh, entonces, a veces era lo que yo te decía, muchas personas no encuentran información o cuando alguien, o no es que no encuentren información, sino lo que pasa es que cuando alguien quiere ser artista es porque vio a Shakira triunfar, porque vio a Carles Vives a triunfar, pero no saben cómo llegar allá o cómo se llegó allá, ¿sí? Ajá, Entonces, eh, cuando hay personas como tú, que he visto tus videos, su gran mayoría los he visto tus frases que yo digo, o sea, no sé por qué no eres músico, o sea, no sé por qué eh, no haces conciertos para vivir de la música, ¿cierto? Que es lo que es la percepción siempre que nosotros tenemos acá. Haces algo relacionado con la música y que lo monetizas, que yo digo, que yo siempre le digo a los artistas, traten de monetizar no solamente su música, sino su, que todo su entorno sea monetizado por la música, ¿sí? Que es lo que vemos, por ejemplo, regalías de los compositores, regalías de discos de venta a veces, que es lo que en un tiempo se manejó. Hoy en día regalías de los streams. Por ejemplo, hay muchos artistas que a mí me dicen, no, es que yo me quiero pegar en Colombia, ¿sí? Yo me quiero pegar en Colombia, pero hermano, su música suena, no sé, en Alemania, en España, en Italia, váyase para allá, ¿sí? Ahora, por ujú, ejemplo, mira lo que pasó con Mauro Castillo en estos Grammys del 2023. Se ganó un Grammy y de pronto Mauro Castillo, de pronto tú lo conoces y yo lo conozco porque nosotros andamos en este ámbito en la industria musical. Pero frente a la gente, uno les dice, venga, ¿ustedes saben quién es Mauro Castillo? No, nadie. Pero Mauro, al hacer música para cine, ¿sí? Se gana un Grammy y gana mucho más que todos, por llamarlo ajá. así, ¿sí? O sea, gana mucho, es otra forma de ganar. Lastimosamente, a nosotros aquí en Latinoamérica nos ha enseñado que si nosotros no nos paramos en un escenario, no ganamos dinero, ¿cierto? Ujú. Eh, hablando de esto un poco, yo vi o escuché de tus videos que tú hiciste un CD o música y la llevaste a la W o la llevaste o la hiciste con esa intención. Cuéntanos dónde la encontramos, cómo se llama. Mira que eso me parece muy curioso porque eh, pues tú referenciar que no trabajas con la música como la música tradicional, ¿por qué haces un CD o por qué quieres llevar tu música o lo que tú haces a la W? Bueno, realmente no hice un CD para llevarlo a la W, Ok, sino que yo tenía la intención de que la W, como es una de las radios más escuchadas, sí, debería poder hablar de la música que yo hacía. Yo sí hago música tradicional, no de la manera tradicional, digamos, no uso la industria de la manera tradicional, sino hago música tradicional andina colombiana. Y en ese sentido, a final del año 2004, ya vamos para 19 años de eso, me reuní con unos músicos, Oriol Caro, Sofía Elena Sánchez y otros músicos, para hacer composiciones mías, donde Oriol Caro era el productor y él hacía algunos de los arreglos del disco. Otros amigos, Carlos Augusto Guzmán, Luis Fernando León, también hicieron arreglos ahí. Pero cuando estábamos pensando en la producción del disco, que eran bambucos y pasillos compuestos por mí, lo que yo le decía a Oriol era, es importante que este disco se piense que si llega a la W, Alberto Casas diga, este disco está del putas. Y funcionó así. Pero no tenía yo la intención más allá de hacer un disco para tener condensadas mis canciones ahí o mi música instrumental ahí. Para mí fue una gran sorpresa cuando sucedió todo lo que sucedió porque apareció lo de la W y a partir de lo de la W pues pasaron muchas cosas. Previo a que el disco estuviera en la W yo ya la había vendido para financiar el disco a una empresa, una licencia de 3.000 copias para poder grabar el resto del disco. Y a esa empresa le vendí 4 canciones de ese disco.
y después prensamos ese disco y sacamos un número de copias que al final terminaron siendo más o menos 6.000 copias vendidas. Entonces, no me dediqué mucho a eso porque realmente no me considero muy buen guitarrista, ni muy paciente para hacer el trabajo sucio que hay que hacer detrás de preparar un concierto, que es mantener tus manos y tu mente enfocada en tocar muy bien el instrumento. En el gremio de la música andina colombiana hay mucha gente que es 10 veces mejor que uno. Entonces también la idea era poder grabar con gente que lo hace muy bien y que todos saliéramos ganando desde el punto de vista del reconocimiento. A mí me tocó sustentar el disco en vivo y tratar de sustentar el disco en vivo me costó emocionalmente mucho. Me costó emocionalmente también con los del gremio, porque hay gente del gremio a la que no le gustó que ese disco saliera por la W Radio. Entonces me hicieron la vida imposible algunos y yo terminé cansado y me separé del sector, pero seguí muy vinculado a la industria y empecé a desarrollar contenido que le ayudara a la industria a entender cómo era la industria. Y uno de esos contenidos era una charla que armé para lo que es hoy IDARTES sobre cómo gestionar proyectos musicales a partir de la experiencia que yo había tenido con el disco. El disco se llama Santa Clara, el artista se busca como Ricardo Gómez, está en Spotify y está en Deezer y está en YouTube Music. Por ahí lo pueden encontrar. Cuando diseñé ese contenido, que fue un seminario que hicimos en el año como 2005-2006, digamos que no tuvo mucha audiencia, pero sí tuvo buen impacto en el sentido de que la industria necesitaba una charla en ese sentido. Luego de armar eso, presenté estas ideas a diferentes universidades y hubo una universidad, que fue la Universidad Sergio Arboleda, que compró la idea de hacer un diplomado sobre gestión de proyectos musicales y ahí diseñé ese contenido que consistía en 10 módulos, donde había un ABC en esa época, año 2006, que le enseñábamos a los artistas a qué tener en cuenta para manejar su negocio en la industria musical. Pero nunca pretendía prometerle al artista que se iba a volver rico de la noche a la mañana y que iba a vender millones de canciones y que las regalías iban a ser exitosas, sino que le decíamos al artista, tenga en cuenta cómo funciona esta industria, tenga en cuenta toda la cadena de valor de la industria, entiéndala muy bien y sobre ese entender muy bien la cadena de valor, puede usted mirar a ver qué hace con su negocio. Y así sucedió. Eso fue en el año 2006 y duró abierto más o menos hasta el 2010, cuando yo me retiro de la universidad y me dedico a la musiconomía. Entonces, si soy músico, puedo sustentar mi propia música en vivo, sino que hoy en día me cansé de ese músico que es un poco llorón, que dice que es que no hay espacios, que no lo patrocinan, que mejor dicho, es muy terrible porque a él no lo miran, y encontré que uno debería armar sus propios escenarios. Por eso nació la musiconomía. Soy un músico malo como guitarrista, no soy muy paciente para ejecutar un buen performance en el escenario, pero dije, debo encontrar mi propio escenario. Y con la musiconomía encontré que podría dar charlas y talleres contando desde la música cómo desarrollar habilidades. Y ese fue el escenario que yo me inventé. No tengo la necesidad de subirme a un escenario como el Movistar Arena en Bogotá o el Campín o lo que sea, sino que debo encontrar un nicho al que quiera escuchar esta charla y así lo hice. Hago música en el escenario, pero no la toco, sino que la comparto, hablo de ella y la gente a partir de la música entiende cómo mejorar su escucha o mejorar sus formas de liderazgo. Eso es lo que te puedo decir de esa experiencia de haber hecho música. De hecho, para este semestre estoy pensando en lanzar un disco nuevo que lo tengo grabado hace 10 años, Ok, pero que por alguna razón no lo hemos sacado y vamos a sacarlo ahora. bueno, se me adelantaste mucho. Qué chévere eso. Ricardo, yo te voy a comentar y me pareció algo muy curioso. Tú vendiste 3.000 copias para financiar un proyecto. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? O sea, Mira, yo tuve que, la fortuna de aprender administración de empresas en la academia. Soy ok, administrador de empresas de profesión. ok, Y en la administración de empresas uno entiende todos los intrínculos que hay para uno lograr obtener dinero en el negocio. Y trabajaba con una empresa, yo duré trabajando en esa empresa 5 años y en esa empresa entendí que siempre había fondos de mercadeo, siempre había muchos fondos de mercadeo en donde esos fondos permitían que uno pudiera a través de merchandising o a través de estrategias de marketing posicionar los productos que esta empresa vendía.
Y en ese orden de ideas me le atreví a decirle a la empresa, venga, yo tengo esta idea, tengo este proyecto, de hecho renuncié a esa empresa para dedicarme al proyecto y en muy buena onda en ese sentido, esta empresa dijo, sabe que nos parece interesante patrocinarle esto en el sentido de que podamos ser los primeros en mostrar su disco a nuestros clientes. Entonces queremos comprar un número de copias, usted nos dice cuánto vale cada licencia y saquemos esta primera parte del disco como un regalo exclusivo para nuestros clientes. Ese disco, en esa primera instancia, se llamó como uno de los tracks del disco que se llamaba Pensando en un regalo y después ya se volvió el disco completo, el disco Santa Clara. Entonces lo que hice fue lo que llaman técnicamente utilizar un patrocinio que prepagara todo esto. En esa época no había no estaba tan metido en la mente del consumidor el tema de poder financiarse por internet. Entonces pedí esa financiación porque yo contaba con el bagaje de haber trabajado con ellos 5 años. Y así lo logré. Entonces no puse un peso de mi bolsillo en ese sentido. Me tocó poner plata de mi bolsillo para otras cosas, pero para efectos de pagar el estudio de grabación, que fue lo que me patrocinaron, no tuve que poner un peso. Bueno, eso fueron 3.000. Y ahora Sí. las otras 3.000 copias, Eh, ¿cómo se vendieron? Se vendieron a través de la distribución con un licenciamiento con una empresa que distribuye discos y de mi parte también por mi lado moverme. El hecho de que Julio Sánchez en la W haya hecho una entrevista ayudó mucho a mover esa venta de ese disco. O sea, fue venta de CD ¿Sí? Venta en CD y por independiente. tiendas digitales, ¿cómo te ha ido? No, por tiendas digitales me va, no sé cómo me va porque nunca recibo un peso por tiendas digitales. ¿Cómo O sea, así? ahorita en Spotify yo no lo tengo como artista, lo tiene la empresa que distribuyó el disco, por ejemplo. Wow. Bueno, Y no he Ricardo, recibido un peso de eso todavía, pero espero que algún día reciba algún dinero de eso. eh, ¿sabes qué es lo bueno de las regalías digitales? Que las regalías digitales empiezan a monetizar no mucho, ¿sí? No mucho, no como un disco. O sea, un disco, ¿podemos saber cuánto valía un disco tuyo? O Uy, juepucha, si me acuerdo, creo que estaba en 27.000 pesos. listo. Tú para conseguir 27.000 pesos en digital, más o menos estás hablando de unos, por ahí unas 7.000, 8.000, unas 10.000 sonadas, más o menos, digitalmente, ¿sí? ¿Qué pasa? De pronto tú dices, o como a veces dicen, es mucha, o sea, es mucho trabajo, pues para poder conseguir tan poquito, o sea, no es lo mismo venderle a una persona 27.000 pesos que venderle a 10.000 personas para tú completar lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Eh, lógicamente que tuviste que contratar la persona que te venda los discos, el contrato que hiciste con ellos, el porcentaje con el que ellos se quedan, ¿sí? Entonces, al final del ejercicio, pues es un equipo, ¿cierto? Sí. En plataformas lo necesitas mente igual, pero eh, lo necesitan, o sea, es netamente igual, pero con la única diferencia de que si tú estás durmiendo, él sigue vendiéndote. ¿Por qué? Porque es un robot, ¿sí? O sea, Ujú. tu música, por ejemplo, lo que yo te comentaba hace un momento, hay artistas que son impresionados, que por qué los escuchan en Alemania y acá en Colombia no. Yo, pues papi, si a usted lo escuchan en Alemania, vaya, haga un show en Alemania, vaya y haga algo por allá, ¿cierto? O sea, si no todos tienen que pegar acá en Colombia, no todos tenemos que, imagínate si eh, la última cifra en Spotify decían que se subía 1.000.000 de canciones, 1.000.000 de canciones a Spotify diarios. En Colombia, más o menos de ese millón son 250.000 discos que se suben a Spotify diarios. Imagínate los 250.000 artistas acá en Colombia, todos en conciertos. O sea,
no haríamos todo un año de conciertos y no alcanzaría el tiempo para que pasen todos, ¿sí? por supuesto. Ni el No dinero. alcanzaría el tiempo. Entonces, ahí es donde yo le digo a los artistas, como no alcanza el tiempo y como no alcanza los escenarios, hay escenarios mucho más grandes, por ejemplo, como México, como Estados Unidos, Europa, ¿sí? En Europa reúnen varios, pero son, o sea, aquí una discoteca, estamos enseñados que acá en Colombia en una discoteca que quepan 2000 personas y eso es demasiado, 3000 y es demasiado, demasiado. Discotecas en México, 3000, esa es una discoteca acá como de una discoteca normal. En Estados Unidos, una discoteca así, eso es súper normal, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, digamos, yo cuando empecé a trabajar con los mexicanos traían videos en donde a uno le muestran la plaza de toros llena. Y uno decía, "Oh, uy, a este man lo siguen harto, ¿cierto?" Y aquí, o sea, el escenario más pequeño de allá son 20.000, 30.000 personas. El escenario más grande acá en Colombia es eso, es eso. O Sí, sea, sí, no hay un escenario donde tú puedas meter, por ejemplo, el estadio. Un estadio le meten 70.000, 60.000 personas, ya, no le meten más, no le meten más. Alrededor del mundo, el 2022, Spotify entregó más o menos 6 millones de dólares en artistas que tienen menos de 1000 seguidores. Si tú ves eso, imagínate cuánto están recibiendo los grandes, ¿sí? O sea, cuánta plata recibieron los grandes. Si 6 millones de dólares recibieron los que tienen mil, mil suscriptores o mil oyentes como lo hace Spotify, hermano, hay mucha plata en la música y que, como dicen por ahí colonialmente, en, en granito yo lleno la gallina. Entonces, eso pasa eh, digitalmente. Digitalmente, ¿qué pasa más? Que a veces te dicen, no, es que tú tienes que meterle promoción o si no, no va a pasar nada. Es verdad, tú sabes que con la publicidad todo sucede, ¿cierto? Pero no es como, como te lo pintan muchas personas que a veces te dicen, es que si tú no inviertes no va a pasar nada. No, mira, en Spotify hay gente o tengo conocidos que solamente cogen la guitarra y tururururu, música para dormir y son los que más plata ganan y no se matan en un concierto, no se matan, por favor, empresario, venga, deme, lo que tú dices, buscar ese escenario, ellos buscan ese escenario y ese escenario es lo digital y es la mamá y es los duros en lo que hacen, pero no es ese escenario físico que uno está acostumbrado, ¿sí? Por cuestiones de la vida me tocó empezar a mirar por qué el reggaetón es el número uno, por qué la música hay que monetizarla en varios ámbitos. Yo dije, no, pues hasta el día de hoy, desde que me pasó eso, no me he vuelto a matar en un concierto, porque es que un concierto es lo más harto que hay. O sea, para muchos la fama dice, no, es que usted es muy famoso, pero el precio que hay que pagar para la fama es muy, muy, muy grande, ¿sí? Entonces, desde que yo empecé a mirar que habían otras entradas en la música y que no netamente era conciertos,
como que mi pensamiento y pensamiento cuando doy asesorías, trato de fundamental es eso. No hagan solo música para conciertos, hagan música para novelas. Tú hablabas de alguien y quiero que nos traigas esa historia acá, que alguien se preparó para Hollywood, Sí, ¿sí? Se preparó para Hollywood y él no pasó, o lo que te entendí, es que él no pasó por su técnica, sino pasó por otro por su factor entusiasmo. más. Ok, si quieres cuéntanosla, Ricardo. Cuéntanosla que de pronto sí hay muchos que me dicen, ay, David, pero es que usted habla, pero es que nunca da ejemplos o nunca da nombres. Si quieres, cuéntanos esa historia. Y a mí me pareció muy curioso eso, porque pues Claro. normalmente siempre llegamos y soy el mejor músico o soy el mejor en esto, pero nunca vemos los otros factores o los otros denominados llamados valores, ¿no? La historia tiene que ver con un músico caleño, no voy a decir su nombre por ahora. Un Dale. músico que se dedicó a hacer música para cine y ha musicalizado documentales, cortometrajes y largometrajes del cine colombiano, incluso del cine latinoamericano. Y él alguna vez recibió la invitación para postular su proyecto como para formar parte del equipo de Hans Zimmer, que es junto con John Williams uno de los grandes compositores de música para cine en Hollywood. Esta persona, cuando dijo que era para Hans Zimmer, dijo, yo tengo que presentar un proyecto al nivel de Hans Zimmer. Y en lugar de hacer 3 slides, así como cualquier persona haría 3 slides así como hicieron, como hizo el Ministerio de Salud para presentar la reforma, que utilizó unos slides bastante mediocres, él Ok, dijo, no, yo quiero hacer una cosa de alto nivel. Entonces invirtió bastante dinero en hacer una presentación multimedia que tuviera impacto en ese público que él con el que se iba a entrevistar. Fue a Estados Unidos, a Los Ángeles, y presentó su proyecto y le dijeron que lo que estaba presentando para formar parte del equipo, pues eso ya lo tenían resuelto hace rato con otros músicos. Sin embargo, que con el entusiasmo con el que él había vendido ese proyecto, no lo tenían en ese equipo y que lo querían contratar por el entusiasmo que le metía, porque veían que sí tenía mucho talento, pero que además había un ingrediente por ser latino, que era ese entusiasmo con el que le estaba metiendo la gana a trabajar en ese equipo. Y terminó trabajando en alguno de esos proyectos precisamente por el entusiasmo. Y a veces nos descuidamos en ser muy técnicos solamente y resulta que siempre nos contagiamos no por la técnica, sino por la emoción. Y esa fue la historia así a grosso modo. Está un poquito más detallada en TikTok. total. No, sí, aquí voy a dejar las redes de, de Ricardo para que vayan y vean eso tan interesante y la otra parte de la industria, ¿no? O sea, esa, ese factor que nos hace falta de pronto a muchos músicos, que es cómo monetizar, que tú lo explicas muy bien, que aparte de que ya hiciste tu disco, vas con otro disco, ¿sí? Uh -huh. Eh, Me asombra que hayas vendido 6.000 copias, ¿sí? O sea, pues bueno, en ese tiempo su CD, pero hoy en día decir, yo vendí 6.000 copias y me financié, hay que ponerle cuidado a eso. ¿Por qué? Porque no todos inician con el gran presupuesto, no todos iniciamos que la disquera me creyó y me va a dar tanto presupuesto para generar contenido, para generar música y poder monetizar mi proyecto, ¿cierto? Entonces, Cierto. Ricardo, eh, ya para terminar, un consejito para todos esos artistas nuevos, o tú qué le dirías, cuál es, por dónde iniciar, o sea, que tú les digas a ellos, vea, si inicias por aquí, dejen de estar la fama, lo, lo que a veces uno quiere, por ejemplo, llenar un Movistar Arena, pues es el Sí, fruto de varios, del trabajo yo anterior, no lo ¿cierto? diría solamente a los músicos nuevos, sino a los emprendedores nuevos. Les diría que utilizaran el mismo método que utiliza cualquier director de orquesta cuando está ensamblando una obra musical, y es ir de lo micro a lo macro.
Cuando un Ok. director de orquesta va a ensamblar una obra grande, cualquier sinfonía, llámese de Mahler, Wagner, Beethoven o Haydn, empieza desde lo micro, de pocos compases, de a pocos compases, de a pocos compases con toda la orquesta, hasta que ensambla toda la gran cantidad de música que hay en esas partituras. De la misma manera se le diría al emprendedor, trate de abarcar el nicho donde usted sienta y esté seguro que es valorado. Y cuando digo valorado, no solamente la parte romántica, que le digan qué lindo canta o qué bonita está la música, sino el hecho de que la gente esté dispuesta a pagar por lo que usted ofrece, sea lo que sea que usted ofrece, ¿sí? Conozca muy bien ese nicho, cuáles necesidades tiene, y conozca muy bien la cadena de valor. Y la cadena de valor no es como me respondieron en un comentario en alguno de los videos de TikTok, que era cadena de valores. Cadena de valor en administración de negocios significa todo el recorrido que se tiene desde la materia prima hasta el usuario final, todo el proceso que hay que hacer para entregarle al usuario final un servicio o un producto. Cuando uno entiende muy bien la cadena de valor y cuando uno entiende en qué parte de la cadena está, entonces es mucho más congruente para poder generar valor. Lo que tú decías ahora en nuestra entrevista previa a la reunión, y es, uno a veces quiere cantar, pero no sabe cantar. Uno a veces quiere tocar, pero está desafinado. Entonces resulta que cantar y tocar puede que no sea lo suyo, sin embargo no significa que no pertenezca a esa industria. En la industria hay compositores, hay productores, productores ejecutivos, luthiers, hay productores de eventos, productores de conciertos, y hay mucho en la cadena de valor donde el músico es un andamiaje más dentro de la cadena de valor. Y dos, está muy bien creerse el rollo de que uno es muy bueno, pero el que realmente avala que uno es bueno es el público. Mientras yo me siga diciendo que soy bueno y al público le valga tres tiras, pues no va a pasar mayor cosa. Entonces hay que hacerle ver al público que uno es valioso para ellos. Es distinto ser valioso a ser bueno. Y tercero, bájenle al romanticismo de que como a mí no me miran, pobrecito, yo soy el mejor del mundo. No peleen con eso. Busquen un lugar donde tengan un sonido y una actitud diferencial, en donde haya un público pequeño, de lo micro a lo macro, que sea capaz de adquirir eso. Lo bueno ahora con las redes sociales es que de lo micro a lo macro puede ser más sencillo si uno hace una propuesta honesta, genuina y de valor, en donde a la gente quiera viralizarlo. Porque también para mí es un error pensar que uno hace videos virales. Uno no hace videos virales, uno no hace contenido viral. El que lo hace viral es la misma audiencia, pero lo que lo hace viral es porque uno está hablando en un lenguaje que la gente quiere oír y que tiene disposición a compartirlo. Esas serían mis tres enseñanzas o consejos para los emprendedores nuevos, incluso los músicos. Gracias, Ricardo. Gracias por tu tiempo. Eh, Gracias porque a esta comunidad que estoy creando o la que ya está sí, la que ya está, eh, aprender de ti y aprender de alguien que vive, o sea, que utilice la música, pero la monetiza en su ámbito, que anda, no es, no es común eso, ¿sí? Y lo que tú dices, compositores, porque no todos somos compositores, no todos somos productores, no todos somos, ¿sí? Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento y nada, aquí voy a dejar todas las redes de Ricardo. Tú haces asesorías también para artistas, ¿cierto? Sí, señor. Pero en el ámbito del negocio, ¿no? O también te metes con la Digamos que parte no, hago técnica. asesorías para que el músico entienda muy bien cómo es su forma de ser como músico y cómo esa forma de ser como músico le puede agregar valor a un mercado. Esas son mis asesorías. Cómo está Ok, escuchando el mercado, cómo está manejando su proyecto, cómo se está entendiendo y cómo también a migrar del artista, que es artista, románticamente artista, al artista que no le da miedo cobrar. Esas ok. son las asesorías. Sí, señor. Listo. Bueno, David, Entonces, aquí quedarán todos los enlaces. Gracias por vernos. Un programa más. Un programa que si ustedes lo ven detalladamente, aprendemos demasiado. Gracias, Ricardo. Y gracias a nada, ti, hasta David. la próxima. Te Chao, estaré chao. molestando próximamente. Con mucho Chao. gusto, no me molestas para nada. Chao, chao. Chao, chao.